Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Vamos, Somos Chilenos, aquí en Radio Portales de Valparaíso. Y aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan y quienes nos ven y pedirles que sigan la radio y también sigan nuestro programa que está todos los días con distintos panelistas, con distintas temáticas, al alero eh, de Azufar y al alero también de Radio Portales. Eh, Estoy aquí con Mane Barriga de la Fundación Pacto Social. Mane, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Héctor, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está todo allá en Y Valparaíso? bien, con mucho frío, está muy helado Valparaíso, pero cambiémonos a Viña porque Valparaíso está La región, destruido. la región. Sí, está medio decadente, hay que echar ánimo, fuerza, saumerio inclusive, para poder sacarlo del letardo en que está dormido hace más de 10 años. Oye, estoy contento hoy día porque tenemos un tremendo invitado, me refiero a Pablo Urquizar, él es abogado de la Universidad Católica de Chile y cuenta con una infinidad de estudios en seguridad, en derecho humano, en derecho parlamentario. También ha estado en el servicio público. Le tocó también en el gobierno del presidente Piñera estar a cargo ahí de lo que era la macro zona sur para poder tratar de mitigar, controlar y asesorar al estamento presidencial respecto de, de esa zona de conflicto en realidad. Y hoy Pablo está dirigiendo y liderando el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo que está en la Universidad Andrés Bello, que tuve la oportunidad de ver y escuchar las presentaciones que hicieron acá en Viña del Mar. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Héctor. Un gran saludo a ti, a Manena y a todos también los que nos están viendo y escuchando. Y muy feliz de poder estar, poder responder y poder asistir a todas las preguntas que me puedan hacer. Oye, sí, bueno, y dentro de ese contexto, ¿cómo surge la idea? Porque está el Observatorio de Políticas Públicas de la universidad. eh, ¿Cómo surge y cómo se instalan ustedes con el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo? eh, ¿Y qué sentido le quieren dar también desde la academia? Sí, mira, lo primero es que evidentemente hay una cosa que todos conocemos, ¿cierto? Que es que la seguridad es la principal preocupación hoy día de todos los chilenos y chilenas, y eso es no solo desde la perspectiva de la percepción, sino también de la evidencia de los datos, ¿cierto? Cómo efectivamente se ha ido incrementando, ¿cierto? Los índices de inseguridad, y eso ha impactado en los chilenos y chilenas desde la perspectiva de sus derechos y libertades fundamentales. Y en ese sentido y en ese contexto, el observatorio nace con la idea de poder aportar al debate público, a la política pública, con un agregado especial, ¿cierto? Que es que la política pública que se haga partícipe desde el punto de vista de la seguridad sea basada en evidencia, es decir, no sea improvisada, sino que necesitamos profesionalizar todo lo que dice relación con la incorporación del Estado en la lucha contra la delincuencia. Y en ese contexto tiene una prioridad especial. Y esa prioridad especial dice relación con el crimen organizado y el terrorismo. ¿Y por qué el crimen organizado y el terrorismo? Porque a nivel internacional, desde el punto de vista de Naciones Unidas y también desde el punto de vista nacional, las dos grandes amenazas que tiene hoy día el país y que tienen que ver no solo con un problema de seguridad pública, sino con un problema de seguridad nacional son precisamente el crimen organizado y el terrorismo. ¿Y por qué? Porque esto es muy simple, porque amenaza no solo desde el punto de vista de la privación específica de un bien en concreto, sino que los derechos y libertades fundamentales y la democracia. ¿Por qué? Porque son lugares donde los controla el terrorismo, el crimen organizado, sale el Estado de Derecho, y cuando sale el Estado de Derecho, quien prima es la ley del más fuerte, es lo que yo denomino la dictadura, ¿cierto?, la organización criminal en específico, y en eso ahí obviamente quien reina es la ley de la selva, y por lo tanto eso es simplemente renunciar al Estado de Derecho, y que por lo tanto quienes sufran precisamente las consecuencias de esa salida del Estado de Derecho son las personas, y muy probablemente generalmente las personas más vulnerables. Y en ese contexto es una prioridad completa del observatorio y de la universidad poder aportar desde esa aproximación a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Sí, bueno, muchas gracias Pablo por esa presentación y entiendo que sacaron desde el centro una radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024. Quizás es que nos puedes contar un poco qué fue esta primera radiografía, qué salió de este informe. Hay datos bien alarmantes, sobre todo para la región de Valparaíso, donde hay un aumento importante en los delitos violentos, como son los secuestros, que han aumentado en un 136%, o los homicidios, que han aumentado en un 100%. Quizás poder conversar un poco de esta radiografía y si es que nos puedes dar algunas luces de por qué crees que ha pasado, qué es lo que hay en Chile o en ciertas regiones que ha hecho que estos delitos de mayor connotación social vayan al alza. Si nosotros partimos con un informe que fue un informe nacional propiamente tal, en donde analizamos las 16 regiones del país con un sentido de Estado, es decir, poder analizar 10 años, ¿cierto? No se habían hecho análisis de la seguridad de los 10 años. Uno ve siempre 2023-2024, 2024-2025, pero no una perspectiva mayor. ¿Y con qué objetivo? Con objetivo de poder aportar desde una perspectiva de Estado, porque cuando los problemas son los derechos y libertades fundamentales de las personas, la verdad es que la organización criminal no distingue origen étnico o color político, sino que lo que le importa simplemente es tener ese control territorial para obtener lo que ellos denominan la soberanía territorial. Y en ese contexto se analizaron los gobiernos del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, del presidente Boric, y cuál es la realidad. La realidad, ¿cierto? Hay una realidad nacional y una realidad de la región en específico. Y el problema, yo creo que vinculado a la región en específico, es que la región está muy por sobre la media nacional, ¿cierto? Y eso habla, ¿cierto?, de una región más compleja desde el punto de vista, ¿cierto?, de la delincuencia y de los delitos potencialmente utilizados por el crimen organizado. Nosotros hicimos un análisis de 10 delitos. Entonces, esos 10 delitos son precisamente aquellos delitos que el crimen organizado los puede utilizar. Entonces, dentro de eso, analizamos, por ejemplo, los homicidios, los secuestros, las extorsiones, el tráfico de drogas, el porte ilegal de armas o explosivos, también los robos con violencia, robos con intimidación, los robos por sorpresa, robo de vehículos motorizados, porte de arma punzante y la usurpación. Y es en ese contexto en que efectivamente los datos de la región son datos que son complejos, ¿cierto? Cuando uno analiza, por ejemplo, los homicidios, la media nacional de los homicidios es de un 86% de incremento entre el año 2014 y 2024. Sin embargo, la región incrementa un 100%, ¿cierto? Es decir, en total son 731 homicidios. En el análisis, además, incorporamos otras variables que me parece que son interesantes, que no las tienen otros estudios, que es poder sacar aquellos homicidios que no tienen que ver con el crimen organizado. Por ejemplo, lo que dice relación con el suicidio asistido, lo que dice relación con el femicidio, es decir, nosotros limpiamos, ¿cierto?, la base de datos para efectos de poder ver el crimen organizado en específico. Y así todo hay un incremento que es sustantivo. Nosotros conversábamos la semana pasada con la Seremi de Seguridad Pública, Jenny Arreaza, y con el gobernador, precisamente, Rodrigo Mundaca, y la realidad es que los datos que arroja el informe están conforme a lo que está pasando en la región y eso da cuenta evidentemente de una preocupación mayor. Si uno analiza ahora no solo el homicidio, sino que también los secuestros, ¿cierto? Bueno, los secuestros también, la media nacional es de un 74% de incremento, que es muy preocupante desde la perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel país, pero si uno ve a nivel nacional, es de un 136% a nivel regional. Por lo tanto, es más preocupante desde el punto de vista, ¿cierto?, del secuestro. Si uno va a los homicidios, a las extorsiones, las extorsiones el año 2014 eran cero. O el 2024, propiamente tal, se incrementaron a 25, en total un total de 104 extorsiones. Uno podría decir, bueno, son pocas las extorsiones, pero sin embargo uno pasa de 0 a 25 y uno tiene que preocuparse de dos cosas. Uno, es la cifra no denunciada de extorsiones. Y la cifra no denunciada de extorsiones puede decir por dos motivos, ¿cierto? Uno, porque las personas no confían en el sistema en orden a que si denuncian los vayan a proteger de esa denuncia propiamente tal. Y segundo, desde el punto de vista de la amenaza posible que puede tener, ¿cierto?, esa persona a la que la extorsionan, de si denuncian le vaya a pasar algo a ella o a su familia, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno ve
ya los homicidios incrementándose sustantivamente, los secuestros incrementándose sustantivamente, y además no solo los secuestros, sino que las extorsiones pasa ahora al tráfico de drogas, que se incrementa un 23%, al porte ilegal de armas o explosivos, que se incrementa un 63%. Bueno, la sumatoria de eso da una alerta, ¿cierto? Y esa alerta, además, uno tiene que configurarla con lo que está pasando a nivel nacional, desde dos perspectivas. Una, que no solo estamos por sobre la media nacional, que eso ya es un problema desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la región, sino que además a nivel nacional se constatan la existencia de 12 organizaciones criminales transnacionales. Esas organizaciones criminales transnacionales son 5 venezolanas, son 2 colombianas, 2 de Perú, una de República Dominicana, una china y una mexicana, ¿cierto? Y ese total de organizaciones criminales transnacionales tiene dos componentes que son complejos. El primer componente dice relación con los nuevos tipos de violencia que ejercen, ¿cierto? Esos nuevos tipos de violencia que ejercen, en donde antes, hace 10 años, nosotros nos conocíamos, ¿cierto? Esto de encontrar cabezas en un basurero, esto de encontrar manos en la playa, esto de secuestrar, ¿cierto? Y luego, si es que no pagan, ¿cierto? Lo que se debe, se asesina a la persona. Ese tipo de delito, ¿cierto? No es un delito que esté presente históricamente en Chile, sino que es importado, y eso es importado desde las propias organizaciones criminales transnacionales, y desde otro punto de vista de también cómo esas organizaciones criminales transnacionales y las nacionales se van poniendo a tono de esa violencia. Por lo tanto, hoy día vemos, ¿cierto?, no solo la presencia de esas organizaciones criminales transnacionales en el país, sino también que nuestras organizaciones criminales nacionales, ¿cierto?, tienen que ser violentas para ponerse a tono con lo que está pasando, ¿cierto?, a nivel internacional. Y eso crea un clima extremadamente complejo. Y esa realidad que pasa a nivel nacional la vemos también presente a nivel local, ¿cierto? O sea, dos ejemplos concretos, ¿cierto? Lo que pasó hace unos días en un mall de Valparaíso, donde de repente 30 personas, ¿cierto? Lo que hacen es ir a robar con toda una operación, ¿cierto? Con miguelitos, con quema de autos, ¿cierto? Hay una organización detrás que está presente ahí, o también lo que dice relación con la vinculación con estos fusiles de guerra de un regimiento militar, ¿cierto? Donde son extraídos, ¿cierto? Y la posible vinculación o no de incluso funcionarios militares, ¿cierto? Da cuenta de una complejidad mayor que está dándose en la región, y desde esa perspectiva, por cierto, el desafío de poder abordarla, ¿cierto?, basada en evidencia, pero con políticas correctas para efecto de poder hacer frente al fenómeno en concreto. Y nos contaba el gobernador Mundaca, ¿cierto?, que da cuenta también de esta realidad, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, la seguridad se enfrenta con una política pública de seguridad, ¿cierto? Y esa política pública de seguridad tiene que llegar a los territorios, ¿cierto? Y el nivel más específico del territorio es la comuna, ¿cierto? Pero cuando uno ve, por ejemplo, que sale un informe de la Contraloría General de la República, y que ese informe lo que dice es que de los 345 comunas que hay en el país, 312 no tienen consejos comunales de seguridad pública, no tienen planes comunales de seguridad pública, y eso uno lo aplica a la región, en donde un porcentaje muy alto también tiene ese problema. Bueno, tenemos un problema mayor, es decir, ya en los territorios, en las comunas, ¿cierto?, donde está el vínculo más específico con la ciudadanía, no estamos teniendo, ¿cierto?, esos planes específicos, y por lo tanto no sacamos nada con tener estos grandes desarrollos de estrategias, ¿cierto?, a nivel nacional, si es que esto no llega a lo comunal. Por lo tanto, hay un problema también de un Estado que está poco presente, está poco coordinado, está poco armonizado, ¿cierto?, con las distintas instituciones para efectos de poder hacer frente al crimen organizado. Y al revés, nosotros cómo encontramos al Tren de Aragua, cómo encontramos, ¿cierto?, a las distintas organizaciones criminales, tanto nacionales como transnacionales, muy organizadas, ¿cierto? Lo tienen muy claro, saben muy claro dónde hacer, cómo hacerlo, incluso conocen toda la legislación para efecto de saber qué tipo de delitos cometer, cómo cometerlo, ¿cierto? Y cómo ejercer ese
control territorial para efectos de poder tener esa soberanía territorial. Y frente a esa realidad, evidentemente la situación se torna compleja. Se torna compleja, pero acá yo quiero dar una luz de esperanza, ¿cierto? Esto no es que sea irreversible, al revés, ¿cierto? Sino que son desafíos, ¿cierto? Que lo que buscan es poder orientar al Estado, ¿cierto? En un horizonte común que pueda desarticular definitivamente estas organizaciones criminales transnacionales. A esto hay que agregarle lo que está pasando en las cárceles, Héctor, Marina. Nosotros tenemos que preocuparnos cómo está el hacinamiento a las cárceles, ¿cierto? ¿Qué pasa en las cárceles del país? Hoy día tenemos un 142% de sobrepoblación en las cárceles del país, donde hay contagio criminógeno, donde hay corrupción, donde además hay violencia, donde hay organizaciones criminales que controlan la cárcel. Y hay que preguntarse, bueno, por ejemplo, el Tren de Aragua nace de una cárcel. No nace en un barrio determinado, nace de una cárcel, que es la cárcel de Tocorón, en Aragua, y de ahí se empieza a expandir. Lo mismo pasa con el primer comando de la capital, en Brasil, y lo mismo pasó en Italia con las mafias propiamente italianas. Por lo tanto, la cárcel también es un ámbito extremadamente relevante. ¿Cómo estamos en las cárceles en Valparaíso, por ejemplo? ¿Cuál es la situación, cierto, de los distintos recintos penitenciarios? Y la verdad es que eso también estamos en la misma problemática que el país. Por lo tanto, hay un terreno fértil desde la perspectiva, ¿cierto?, de un Estado débil, un incremento sustantivo de los delitos más complejos en esta materia, y un Estado que es burocrático, un Estado que no llega a todos los territorios, y un Estado que muchas veces es contradictorio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que nosotros proponemos, ¿cierto?, es precisamente avanzar en aquellas cosas positivas que se han hecho en el último tiempo. Lo conversábamos con la Seremi y con el gobernador, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública que entró a regir el 1 de abril de este año, ¿cierto?, con la ley 21.730, lo que hace, ¿cierto?, es crear un sistema de seguridad pública. Es decir, lo primero que reconoce el Estado es que la seguridad pública no solo se combate con carabineros, policía e investigaciones. Acá necesitamos a los gendarmes, acá necesitamos a Directemar, acá Hay necesitamos otros actores en la seguridad. distintos actores, ¿cierto? Y que esos actores se coordinen, ¿cierto? Y para eso existe un ente rector, ¿cierto? Y articulador. Y ese es el Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio de Seguridad tiene que llegar a la región, ¿cierto? Es decir, la Seremi de Seguridad Pública tiene que hacer la conducción política de la seguridad para efecto de que se generen, ¿cierto?, todos los coordinaciones para obtener los resultados. Y eso es algo que se tiene que exigir de las autoridades, ¿cierto?, para efecto de que eso se materialice. Otro punto que me parece que es relevante es el tema de la inteligencia, ¿ya? Sin inteligencia, Héctor Manena, es imposible desarticular cualquier célula de crimen organizado o de terrorismo, ¿cierto? En ningún país se ha combatido la delincuencia organizada sin inteligencia. Y hoy día, ¿cuál es la realidad de nuestra inteligencia país, ¿cierto? Y eso lo quiero ilustrar también a los que nos están escuchando y nos están viendo. Hoy día tenemos la principal agencia de inteligencia del país, es la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia, solo para lo que tengan conocimiento, tiene en total 185 personas por ley de presupuesto. De esas 185 personas, Héctor Manena, el 20% son personal administrativo, ¿cierto? Auxiliares, choferes, personas que hacen el aseo, etc. Y por lo tanto, el grueso de agentes de inteligencia propiamente tal es muy reducido y solo tiene presencia nacional, no tiene presencia regional. Entonces, si uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la inteligencia regional de Valparaíso? Eso no existe. No existe, ¿cierto? No existe. Y ese es un problema mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros desde la inteligencia solo vemos lo nacional, bueno, las realidades de las distintas regiones son todas distintas. Incluso dentro de una región, la realidad de las provincias son distintas a la realidad de las comunas. No es lo mismo el problema que pasa en los Andes, que es lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en distintas comunas como Quilpueo, Viña del Mar. Uno ve cuando, por ejemplo, cuando uno ve
el análisis, ¿cierto? La radiografía de la seguridad en Valparaíso, son distintos problemas que están teniendo las comunas, en donde tienen distintos incrementos. Por lo tanto, acá se necesita una estrategia, ¿cierto?, que tenga como insumo la inteligencia regional y en donde focalice el Estado para efecto de poder organizar y desarticular el crimen organizado. Y eso, Héctor, yo creo que es un desafío completo desde esa perspectiva. Un tercer desafío es la profesionalización de la seguridad. Y eso tiene dos componentes. Uno, Héctor, dice relación con si el principal problema de la región, si el principal problema del país es la seguridad, tenemos que poner a los mejores. Es decir, los mejores tienen que estar a cargo de la seguridad, ¿cierto? Esto no puede ser por tema político, no puede ser Por por amiguismo, amiguismo, por partido. no puede ser porque me caes bien, no, esto tiene que ser los mejores, ¿cierto? Porque las consecuencias de no poner a los mejores son fatales, y eso lo hemos visto, ¿cierto? En esta década. Y en segundo Pablo, lugar es que, y ahí, ¿sí? perdona que te interrumpa, y además ahí creo que tú lo conversabas con la Seremi de Seguridad y el cuadro administrativo que tienen que tener las secretarías regionales y ministeriales tiene que ser robusto, o sea, no pueden llegar con un cajón de manzana y una resma de hoja a instalar una subsecretaría o una secretaría regional ministerial si no le dan los recursos ni por último para tener una sede. Héctor, yo lo conversaba y por eso quiero verlo como con una perspectiva de Estado, porque esto no es un problema de la Seremi, ¿cierto? Es del Estado. Acá hay una cosa muy simple, la Seremi le preguntaba cuántas personas tenía a cargo, ¿cierto? 8 personas. Entonces, la verdad, con 8 personas, para toda la región, todo lo que significa las comunas, la verdad es que sigue siendo un tema muy complejo. Y desde el punto de vista también de la política pública basada en evidencia, ¿cierto? Y en eso el observatorio con este informe quiere aportar a la región porque, Héctor, acá hay una cosa, ¿cierto? Así como tienen que estar los mejores en los cargos de seguridad, también el Estado tiene que dejar de improvisar. No puede estar sacando ciertos planes, programas cuando pasa algo, ¿cierto? Nosotros tenemos que adelantarnos, ¿cierto? Y para eso existen 3 instrumentos que me parece son relevantes, ¿cierto? El primero es la política nacional de seguridad pública y prevención del delito, que está enfocada con un toque nacional, después a nivel regional, que es la política regional de seguridad pública y prevención del delito, y después el nivel más local, ¿cierto? Que es el plan comunal de seguridad. Eso tiene que conversar, tiene que armonizar, tiene que Pablo. efectivamente no solo irse materializando, sino a ir midiendo y evaluando que esto vaya teniendo sus resultados. Sí, a propósito de eso, que a mí siempre que hablamos de seguridad me queda la duda respecto del apellido y prevención del delito, porque todas las medidas que se hablan en este informe que ustedes elaboraron y todo lo que tú nos has comentado es cómo hoy día hacemos frente al crimen organizado y al terrorismo que se puede estar desatando. Pero creo que también es interesante hablar desde el punto de vista de la prevención. Nosotros como fundación trabajamos con jóvenes en distintas comunas de Chile y vemos como hoy día, lamentablemente, las bandas o la vida o la narcocultura es súper atractivo para ellos, como forma de realizarse, como forma de pertenecer, como marca identitaria de la juventud. Entonces, quizás cuando... No sé si es que ustedes han podido levantar información al respecto, si te gustaría comentar, si es que han visto todo Sí, esto de la evidencia y mira, los datos, algo en Nos esta quedan mira, tres línea. minutos, nos quedan 3 minutos. Está súper ya, interesante la conversación. lo hago corto nomás. Mira, nosotros seguimos el modelo italiano, ¿cierto? El modelo italiano habla de las condicionantes sociales de las mafias, ¿cierto? Cuando hablamos de las condicionantes sociales de las mafias, hoy día nos tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿cuántos niños están desertando el sistema escolar? Cuando un niño deserta un sistema escolar, ¿cierto? Es un problema porque ese niño, quien lo toma, muy probablemente va a hacer aquello que le genera más incentivo, más atractivo. Y eso es, por lo tanto, ¿cierto? Un niño que va a ser reclutado potencialmente por el crimen organizado. Y por lo tanto, la prevención en esta materia resulta fundamental, ¿cierto? Y en eso el observatorio también está trabajando precisamente en esa línea porque así como tenemos que efectivamente desarticular el crimen organizado y el terrorismo a nivel país y a nivel regional, también hay que trabajar en esa prevención porque de lo contrario no vamos a lograr ciertos objetivos que es lograr la paz y la tranquilidad en las personas.
la familia, la deserción y también, por ejemplo, con los presos. Cuando uno habla de un preso, el preso tiene familia, tiene hijos, ¿cierto? Si uno se preocupa de esa familia, de ese hijo va a seguir la misma trayectoria del padre, ¿cierto? Por lo tanto, hay ejemplos, modelos internacionales, ¿cierto? Que no tenemos que inventar la rueda, sino que simplemente seguir porque son parte, ¿cierto?, de la solución a este problema más complejo, ¿cierto?, que es la seguridad. Sí. Oye, Pablo, la verdad es que nos diste una tremenda exposición de esto. De verdad que da gusto que hay gente que sepa el detalle, que tenga la experiencia de trabajar en esto y que hoy día esté en la academia tratando de aportar a darle las nociones del bien común y de buscar de entregar además lo que yo te decía antes de que partiéramos el programa, de entregar una herramienta tan potente, a lo mejor enfocada en los municipios, en los gobiernos locales, porque desde la academia están haciendo inteligencia, inteligencia para el bien común, y yo creo que eso para mí es relevante, lo valoro y como ciudadano también lo agradezco. Se nos ha pasado volando el tiempo. Ha estado súper interesante. Creo que tenemos conversación a lo mejor para otro programa, así que te dejo comprometido. Y le quiero también agradecer a Mane que está con nosotros y a Natalina y se me olvida, yo sé que de apellido Ducó, pero se me olvida quién es la coordinadora, eh, Catalina, a Catalina Ducó, que siempre está ahí con la buena predisposición para ayudarnos, así que le mando también un tremendo abrazo a ella. Pablo, oye, te felicito nuevamente, te agradezco que no hayas podido compartir esto. Si la gente quiere contactarse con ustedes en el observatorio, entiendo que además está en la página web anclado de la universidad. en la Eh, página web está todo, así que ahí está mi correo, están los informes, está toda la información que estamos haciendo y todos los proyectos que vienen también en camino. Súper. Muchas gracias, Pablo. Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en Radio Portales en Vamos, Somos Chilenos. Estamos de regreso aquí en el Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales. Oye, mañana tenemos también un tremendo invitado. Estábamos conversando en el primer bloque con Pablo Urquizar del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que nos estaba dando, yo creo que una charla magistral, eh, Pablo Urquiza, muy, muy buena. Yo tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento del observatorio aquí en la región y fue muy, muy, muy bueno. Pero como tenemos invitados de calidad, seguimos aumentando la calidad de nuestros invitados y me complazco yo en presentar al profesor Raúl Morales Segura, licenciado en Ciencias, Convención en Química, y bueno, y tiene un sinnúmero de postítulos, maestría, es doctor en ciencias, convención en química de la Universidad de Chile también tiene su postdoctorado en Princeton, y además fue decano, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Vamos Somos Chilenos aquí en Radio Portales. Un agrado de poder compartir con ustedes y aportar en lo que esté a mi alcance. Así que nuevamente les agradezco este espacio para conversar algunos minutos. Sí, oye, primero que todo, ¿cómo llegas tú, Raúl, a la química y a estudiar a la Universidad de Chile? Porque tú eres oriundo de San Antonio. Exactamente. Yo estudié e hice toda mi infancia y juventud en el puerto de San Antonio y desde ahí, después que terminé mi formación escolar, digamos, liceana, partí a estudiar a Santiago. Teníamos alternativas, o nos íbamos algunos compañeros a Santiago, otros se iban a Valparaíso. A mí me tocó haber quedado seleccionado en Santiago y desarrollé todos mis estudios en la Universidad de Chile. Hice mi estudio de licenciatura en química, después el doctorado y después, bueno, me gané una beca de las Naciones Unidas que había en esa época para quienes tenían doctorados en Chile. Y a través de esta beca tuve la gran oportunidad de haber viajado a Estados Unidos, al estado de New Jersey, en donde pude continuar mi trabajo y mi formación en una de las universidades más prestigiosas del país del norte, ¿ah? Que es la Universidad de Princeton. Así que después de haber estado ya en una pasantía
de un poco más de 2 años, volví a la Universidad de Chile a trabajar en la Facultad de Ciencias. Y ahí he hecho toda mi carrera ya profesional, como académico, profesor, y he tenido, bueno, tal como tú mencionabas, distintos cargos de administración académica y ya en estos momentos me encuentro como decano en un cuarto periodo después de que mis colegas me han elegido para continuar en estas funciones. Así que para mí también ha sido un privilegio el contar con la confianza de colegas tan destacados como hay acá en la Facultad de Ciencias y poder entonces seguir desarrollando la importancia de las tareas científicas, que en mi caso particular, yo de temprana época me dediqué a desarrollar el tema ambiental en Chile. En los años 80 no había nada. Recién en los años 90 aparece la primera ley asociada a las bases del medio ambiente y nosotros ya en ese momento estábamos justamente desarrollando las primeras carreras profesionales universitarias sobre lo que es el tema ambiental, cosa que después de 30 años resulta para mí muy satisfactorio ver cómo con todos esos profesionales que hemos formado a lo largo del país, después participamos con otras universidades, también ayudándoles a construir sus programas de estudio, hemos creado toda una base ya nacional de expertos ambientales con título universitario y que hoy día están en todos los ámbitos de Arica a Magallanes, en el campo público, en el campo privado, en el campo universitario, en las municipalidades, en las mineras, en las empresas de acuicultura, etcétera. Entonces, es una satisfacción ver que la siembra ha dado buenos productos, por así decirlo. Sí, profesor, y en ese sentido, bueno, además de felicitarlo por todo su trabajo, a nosotros nos ha tocado, yo trabajo en una fundación que se llama Pacto Social y trabajamos con jóvenes líderes y todo el tema medioambiental hoy día, a diferencia de lo que puede haber sido en los 80 y los 90, hoy día es un tema que preocupa mucho a las juventudes. Sin duda. Sin duda debe ser por también haber tenido más generaciones de profesionales que se interesan en el tema y que lo posicionan desde que son pequeños. Y nos ha llamado mucho la atención un concepto y una preocupación que tienen los jóvenes, que es esto de la ecoansiedad. Quizás usted nos podría comentar desde lo que le ha tocado hacer, si es que lo ve dentro de las preocupaciones de los jóvenes hoy día, para quienes nos escuchan, explicar un poco de qué se trata, de dónde viene y nada, conocer su perspectiva frente a esto que a nosotros nos ha tocado levantar. Sí, hay que entender que todo el proceso de desarrollo ambiental en el planeta ha sido un proceso gradual de las últimas 4 o 5 décadas. No es muy antiguo. Antes se pensaba que el planeta era infinito, ¿ah? Entonces uno podía contaminar las aguas de los mares, las aguas de los ríos, de los lagos. Y con los años, con los estudios, con los incrementos de los problemas de contaminación, cada vez se fueron acercando más a nuestro ámbito, ¿m? A nuestro ámbito ciudadano, voy a decir, ¿ah? Y hoy día hemos ido desarrollando megaciudades, ¿m? Cuando hablamos en el campo urbano, ya son ciudades que ya han superado los 5 millones de habitantes y donde ya la migración desde el campo, del mundo rural, hacia el mundo citadino, urbano, digamos, se ha transformado entonces en un despoblamiento de las áreas rurales, pero también este, esta ciudad infinita que yo le llamo, que se ha ido desarrollando en un radio de acción cada vez más grande, ha ido pegando pueblo con pueblo, y si uno mira la zona central de Chile, prácticamente la mayoría de nuestros valles, que son valles muy pequeños, dado la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes que tenemos, se han ido saturando de ciudad, ¿m? De pavimento. Y el ámbito rural, que es muy importante para el desarrollo alimentario, para el desarrollo de la crianza de animales, etcétera, se ha ido extendiendo más allá de los límites históricos, producto de que por la ampliación del radio urbano de la ciudad ha debido entonces desplazar las zonas rurales hacia las zonas silvestres.
y cada vez tenemos menos zonas silvestres. Si uno ve zonas que están, por decir, sin habitar, cada vez son las montañas más escarpadas, son los espacios más lejanos, y hemos ido también arrinconando todo lo que era, de alguna manera, la flora y la fauna natural de nuestros espacios y de nuestros territorios. Entonces, en este desarrollo de una ciudad infinita que crece y crece y que cada vez nos alejamos más del espacio prístino, del espacio, digamos, podríamos decir, natural, estamos creando un ciudadano que cada vez tiene más distancia de lo que es la realidad de la naturaleza, ¿ya? Y por otro lado, se ha metido todo el desarrollo de el Internet, el desarrollo de la inteligencia artificial, todo lo que es hoy día este mundo que podríamos decir completamente digital, en que los jóvenes hoy día conocen la naturaleza más bien a través de una pantalla de televisión o de un computador y no la conocen en la realidad misma. Vale decir, el contacto con el entorno natural cada vez se le hace más distante. Piensen en ciudades tan grandes como Santiago, a nivel de Chile, pero si nos vamos al hemisferio norte, por ejemplo, ciudades como Tokio, ya que tienen 20 millones de habitantes, ¿ah? O New York, que tiene otros 15 millones de habitantes. Entonces, son ciudades que la gente que vive en el centro, voy a decir, tiene muy pocas posibilidades de salir a conocer el espacio natural. Entonces se nos ha ido generando, sobre todo en la juventud, en las generaciones infantiles, yo diría que antes nosotros vivimos más cerca de los animales, vivimos más cerca del campo, podíamos ver zoológicos mucho más, podríamos decir, más cercanos. Las nuevas generaciones hoy día están viendo que eso no forma parte de su hábitat natural. Y eso empieza a generar un conflicto, podríamos decir, eh, psicológico ambiental, porque estamos perdiendo el contacto con la naturaleza, que era el desarrollo natural de la especie humana como cualquier otra especie que habita los ecosistemas terrestres. Entonces, allí hay un desarrollo probablemente que a futuro vamos a tener que ver cómo las sociedades empiezan a entender esta problemática y por lo tanto esta ansiedad que se genera de estar ausente del entorno natural está conformando, podríamos decir, un nuevo ser humano que se va a encontrar ahora con todo un desarrollo tecnológico mucho más poderoso y por eso que es tan relevante el hecho de que el tema ambiental y la educación ambiental forme parte, digamos, del proceso formativo de los jóvenes. Nosotros hemos venido, juntamente con las profesiones universitarias, trabajando a nivel escolar para poder desarrollar desde temprana edad esta relación o esta vinculación que debe existir, digamos, porque como seres humanos requerimos vivir en un espacio natural. ¿M? Y toda esta artificialidad que se ha ido generando por el crecimiento de las ciudades, obviamente está afectando a nuestra población, particularmente los más jóvenes. ¿M? Mira, Sí. oye, Raúl, bueno, yo sé que por tu rol de doctor, que también haces investigación en el ámbito de la astroquímica, de las ciencias ambientales, de lo que es la fisioquímica molecular, pero me interesa aprovechar también tu experticia, tu conocimiento en esta visión que tienes que tener por haber sido reelecto en varias oportunidades como decano de la facultad. Pero tú, ¿cómo ves al estudiante universitario de hoy? Yo tengo una percepción que de repente los jóvenes, claro, se cambian de carrera, de repente sin pensarlo mucho, o como que hoy día también no existe ese interés por ser profesional en algún segmento de nuestros jóvenes. ¿Cómo encuentras tú que están los jóvenes del hoy universitario? Mira, yo diría que estamos viviendo un proceso de transición, ¿ya? Eh, yo cuando miro las generaciones anteriores, ¿no? Voy a decir las generaciones probablemente anteriores a la pandemia,
para poner la pandemia como un periodo forzoso de transición en muchas formas de convivencia y de enseñanza. ¿M? Las generaciones anteriores yo diría que fueron generaciones que han vivido una época de cambios. ¿Ah? Eh, y si yo miro desde mi infancia, mi juventud y los distintos cambios que se fueron generando en las tecnologías, la aparición de las calculadoras, de los computadores, hasta llegar hoy día a todo lo que significa la red de Internet, etcétera, hemos vivido muchos cambios. ¿M? Entonces, nosotros correspondemos a la generación de, de los cambios, las épocas de muchos cambios. Sin embargo, lo que estamos empezando a vivir ahora, post pandemia, diría yo, es un cambio de época, ¿ya? Es un cambio de época en donde se están dando situaciones que no son tan graduales como las vivimos nosotros, ¿no? Nosotros fuimos viendo cómo los computadores se fueron adaptando ya desde las tarjetas ya, hasta lo que ha sido, digamos, hoy día toda la dinámica digital, ¿ya? Eh, y eso, esta nueva época que se le presenta, digamos, a la sociedad, trae aparejado entonces situaciones que no estamos preparados para enfrentarlas y que vamos a tener que tener, digamos, mucho cuidado en cómo enfrentamos los cambios que están experimentando nuestros jóvenes. ¿Mm? En ese sentido, el hecho de observar, por ejemplo, cómo llegan ellos hoy día a estudiar a la universidad, llegan con otra concepción mental, desde otra perspectiva. Me explico, por ejemplo, nuestras generaciones anteriores más bien desarrollamos el conocimiento a través de la memoria. ¿M? Y nuestra formación fundamentalmente era de aprender mucho, memorizar mucho, porque con eso nosotros podíamos desarrollar nuestra actividad profesional. Hoy día estamos empezando a enfrentar un estudiante que desecha la memoria porque en su mano tiene un computador que le permite tener todo el conocimiento que él pudiera desear tener en algún momento, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, su estrategia de enfrentar el mundo ya no es a través de su capacidad mental, sino que es a través de su capacidad de búsqueda. Y la búsqueda se la otorga un instrumento que lo tiene en su mano. Y si ese instrumento no tiene toda la potencialidad del vecino, él está en desventaja, porque no tiene capacidad de memoria, porque no tiene conexión inmediata, porque, etcétera. Y ya no depende de su cabeza, por así decirlo, no depende de lo que él pueda rápidamente determinar haciendo su raciocinio. Entonces, esto es un cambio que ha venido a afectar a todo el cuerpo docente, ¿ya? En donde el pretender tratar a los estudiantes que hay que quitarle los celulares, hay que, etcétera, y eso es llevarlos a una situación probablemente de angustia mucho más fuerte, porque yo lo veo, por ejemplo, con mis nietos, desde que tenían meses, ya empezaron a tomar el control remoto de la tele, y no me digas cómo, pero tenían 10 12 meses y ya apretaban el botón que sabían que se prendía la tele, ¿ya? Y ya después tenían 2 3 años y ellos eran capaces de buscar sus propios monos en la tele, ¿ah? Entonces, es un cambio de mentalidad que ya viene, digamos, con un desarrollo cerebral y cognitivo, enfrentando otros desafíos que nosotros no enfrentamos, ¿ya? ¿Ya? Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados entonces a enseñar para estudiantes que traen otro comportamiento y otro desarrollo cognitivo. Y por eso que se está produciendo un quiebre, no solamente en la universidad, en el mundo escolar o en Chile, sino que yo he estado hace poco visitando otros países, conversando con colegas, viendo cómo ellos están enfrentando la situación y nadie tiene la receta. Hasta ahora nadie tiene la receta por lo que te digo, estamos viviendo un cambio de época, ¿ya? Y no es una época de cambios, la época de cambios ya está quedando atrás.
En la época de cambio nosotros podíamos ir siguiendo gradualmente cómo iba evolucionando el sistema. Hoy día nos estamos encontrando frontalmente con un cambio de época en donde lo que estamos enfrentando no sabemos cómo resolverlo y sabemos que vienen más cosas, porque hoy día todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, que se fue metiendo gradualmente, la gente no se dio cuenta, pero esto, la inteligencia artificial, ahora la mencionamos mucho, pero esto viene de más de 10 años atrás. Era cuestión de que ustedes se dieran cuenta que en el celular, por ejemplo, de repente les aparecían una zapatilla, ¿ya? En la propaganda y uno decía, sí, pues si yo estaba pensando en que quiero comprarme una zapatilla, ¿ya? Y se han ido entonces generando situaciones que uno trabaja en su computador y de repente le cae una propaganda de algo que uno sabe que tiene que comprarlo. ¿Y por qué? Porque toda la información que tú has ido entregando al Big Data que se llama, o sea, al gran almacenamiento de datos a nivel mundial, tus datos, tu root, tu entrega de información en las farmacias, en el supermercado, etcétera, todo eso ha ido conformando 13 parte horas. del conocimiento que tú, sin querer, fuiste entregando a una máquina, que esa máquina, sobre una determinada cantidad de software, ya va generando entonces una inteligencia para poder vincularse contigo y ofrecerte viajes, ofrecerte cosas, etcétera. Y eso ha venido gradualmente sucediendo, ¿te fijas? Entonces, hoy día nosotros tenemos que saber que eso empieza a ser una herramienta de uso cotidiano y la mayoría de la gente no lo sabe. Fíjate que algo bien grave. Chile, a nivel de las pruebas internacionales que ha tenido en su población de 18 a 65 años de edad, en la OCDE, nos muestran que más del 60% de la población chilena es analfabeto funcional. ¿Y qué significa eso? Que desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la comprensión de lectura, del uso de las tecnologías digitales, no estamos con el manejo apropiado de esas herramientas. Entonces, hoy día mucha gente sabe leer, pero no entiende. Mucha gente se le enseña matemáticas básicas, pero no sabe ni siquiera hacer el cálculo de interés en un banco, en un comercio, cuando va a hacer una transacción económica, ¿ya? O del punto de vista digital, creemos que todos manejan los computadores y no es cierto. La mayoría tiene dificultades, ¿te fijas? Entonces, y eso nos está mostrando entonces que nuestra población está en un déficit formativo muy grave, que le hemos hecho ver esto también a las autoridades, porque normalmente el Ministerio de Educación se preocupa exclusivamente del mundo escolar o del mundo de educación superior. Así es, Pero hay un mundo muy grande de personas que ya egresaron de la enseñanza escolar que requieren formación complementaria. Y así es. ese es el grupo de trabajo que tiene el país. Así que, ojo, es un tema que se nos viene pesado para los próximos años. Sí. Mariana quería hacer una pregunta, Raúl. Sí, y tal vez como para finalizar toda esta reflexión respecto de la educación, el rol del medio ambiente y con qué, en el fondo, ¿cuál es el principal desafío que tenemos hoy día con los más jóvenes en temas medioambientales, con esto de la ciudad eterna, no sé si eterna, pero continua? Pero Infinito. quizás para quienes nos están escuchando, también no todo viene desde el colegio, sino que en la casa también tenemos una responsabilidad súper importante. No sé si es que quizás atender o ir a lugares como más silvestres, por decirlo así, para tratar de evitar esto, para integrar conocimientos. Quizás cuando los jóvenes vienen con toda esta nueva matriz de conocimientos que es propia de la tecnología, tienen una forma de aproximarse de la cual nosotros también podemos aprender. Bueno, yo igual soy joven, pero en el fondo también veo como una brecha gigante con los que vienen 5 años más abajo. Pero no sé, quizás ahí a las familias, a quienes les toca acompañar estos procesos que están viviendo los niños, que son tan, no sé, vertiginosos, podría haber desde lo que le ha tocado vivir, desde lo que ha tocado estudiar, algunas pistas de cómo podemos acompañar esto de manera que sea más sano y virtuoso para todos.
Sí, mira, yo diría que hay que entender que hoy día eh, los niños y los adolescentes probablemente son más vulnerables ya a todo el entorno que hemos ido desarrollando como sociedad. ¿M? Y esa vulnerabilidad, digamos, va por la línea de una sensibilidad mayor que nosotros no alcanzamos a desarrollar en relación, por ejemplo, con el tema ambiental, ¿ya? Entonces, los adultos, los padres, etcétera, tenemos que darnos cuenta que nuestros niños, nuestros jóvenes, hoy día requieren desarrollarse más en un medio que la naturaleza les pueda brindar satisfacción. ¿M? Así que yo diría que ese es un elemento que tenemos que ir gradualmente tomando en consideración y el tema de, como te digo, de la vulnerabilidad por sensibilidad que tienen los jóvenes, es algo que los mayores, yo diría, los vinimos probablemente a quienes nos hemos desarrollado más en el tema, hemos podido alcanzar ciertos niveles de entendimiento, ¿ya? Pero la gran masa ha estado más preocupado de la convivencia cotidiana, del tema laboral que ha sido cada vez más difícil, producto justamente de estos cambios que se han ido desarrollando. Tenemos una estructura hoy día social donde el, el ganarse el sustento cada vez es más complejo y es más difícil, ¿ya? Sí. Y eso Oye, hace entonces que se aleje mucho las generaciones más adultas de las generaciones infantiles, ¿ya? sí, Y entonces los tiempos libres, esta política de disminuir las horas laborales, tiene que ir para compensar, no para que tengan otro trabajo, ¿ya? Porque algunos lo ven como una posibilidad de trabajar menos horas en un lado para poder gastar más horas en otro trabajo. Eso no resolvería el problema. Justamente la sensibilidad de disminuir las horas laborales es para que se aumente la convivencia, yo diría, familiar, social y de interacción social, ¿m? Porque en la medida en que la interacción social desarrolla, podríamos decir, lazos positivos, ayuda entonces a acercar más el tema natural a nuestras viviendas, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de recrearnos y tener más vida deportiva también al aire libre. ¿M? sí. Perfecto. Muchas Raúl, gracias. nos queda un minuto. No puedo dejar de preguntarte esta nominación al Premio Nacional de Ciencias de la Educación año 2025, en donde varios colegas tuyos y patrocinados por la Sociedad de Química Ambiental te han propuesto para esto. ¿Cómo lo tomas y en qué etapa está esta propuesta? Muy breve, por favor, nos queda un Sí, minuto. sí, mira, estoy muy agradecido de muchos colegas y otras personalidades y organizaciones científicas que han reconocido el desarrollo de la actividad en la educación ambiental, particularmente que he realizado en el país y en general yo diría la educación científica. Entonces, me siento muy gratificado de que haya este reconocimiento. Y bueno, como todos los premios, se ganan o no se ganan. Pero el hecho de que me hayan nominado, yo me siento muy satisfecho de esa situación. Así que te agradezco la pregunta. Ah, perfecto. Oye, bueno, se nos pasó volando el tiempo. Yo sé que usted también, profe Morales, tiene otra tarea por delante que también está como candidato a gran maestro de la Gran Logia de Chile, pero eso es como para otra entrevista, porque hay mucho más que hablar, pero sabemos que también está en esa cruzada como un hombre de bien y un hombre que busca el bien común de la sociedad. Así que, Raúl, te mando un abrazo a la distancia. Gracias por darte el tiempo de estar con nosotros y los micrófonos de nuestro programa y de la radio siempre van a estar abiertos para ti. Gracias, Héctor, y gracias, Manena, por estos minutos de haber tenido tan grata conversación. Así que, Manena, oiga, muchas gracias. Nos olvidamos de Samir a partir de ahora. Desde los mandos No, técnicos de la radio me dicen que ya borraron a Samira de todos los chats. Para que entienda Raúl, es quien nos acompaña también habitualmente. ¿Ah? Así que no, es la tremenda nueva panelista. panelista Muchas gracias a ustedes oficial. por la invitación. Vale. No, nos vemos y nos escuchamos, así que gracias y síguenos en redes sociales en el Vamos Somos Chilenos de Radio Portales. Chao, chao, que estén muy Muchas bien. gracias, que estén bien. Vale.